Ponte, que son nuestros jurados el día de hoy. Vamos a dar inicio a la defensa de tesis de los doctores Aura Álvarez y el doctor Gilberto Calmes, eh, para optar al título de especialista en psiquiatría. Voy a mencionar brevemente algunos aspectos importantes del reglamento de la normativa de presentación de los trabajos especial de grado. Como tutora, soy también coordinadora del jurado. Tienen 45 minutos, no más de 45 minutos para la defensa. Posteriormente hay un espacio para las preguntas que tengan que realizar la doctora Conte y la doctora Salazar. Posterior a eso, nos reuniremos las tres para deliberar, para poder llenar el veredicto y finalmente leerlo y pues entregar los resultados. Posteriormente ustedes tienen que hacer una serie de pasos que luego ya los conocen, pero igual se los explico después ante la Comisión de Estudios de Posgrado. Y bueno, nos va a asistir en la mañana de hoy el ingeniero Luis Fernández. Ajá, poner su nombre, el ingeniero Luis Fernández. Bueno, entonces, siendo ya las 9:16 de la mañana, vamos a dar inicio entonces. Bueno, buen día, miembro del jurado, doctora de Polo. El día de hoy vamos a dar entonces inicio a la defensa del trabajo especial de grado que lleva por nombre Rasgos de personalidad de victimarios de abuso sexual. Diapositiva, por favor. Bien. ¿Cuál es el contexto del problema en este caso que nos planteamos para llevar a cabo esta investigación? Primero que, como todos sabemos, el abuso sexual es un fenómeno complejo que requiere un análisis interdisciplinario. No puede ser aislado de forma o analizado de forma aislada, sino de forma interdisciplinaria. Existe muchísima investigación legal y descriptiva, pero muy poca, al menos en nuestro contexto a nivel país, muy poca evidencia sobre los rasgos de personalidad de los victimarios, no así en cuanto a las víctimas. Generalmente las víctimas son más estudiadas desde este punto de vista, ¿no? La anterior, por favor. Ok. Y se identifica la necesidad imperativa de comprender cuáles son los factores individuales que pueden influir en este tipo de conductas. Bien, adelante. Planteamiento y delimitación del problema. Inicialmente, ¿cuáles son los rasgos de personalidad predominantes en victimarios de abuso sexual evaluados entre mayo y octubre de 2009? El estudio fue llevado a cabo en el Hospital Centro de Salud Mental del Este, El Peñón, en conjunto con la Dirección de Evaluación y Diagnóstico Mental Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales. La ausencia o la carencia de estudios psicológicos sistematizados es lo que genera una brecha importante en el abordaje de este tipo de casos, porque realmente el seguimiento, la realización de este tipo de estudios, bastante escaso. El análisis de patrones personales puede aportar claridad en la comprensión del fenómeno. Una vez que entendemos cuáles son las causas que subyacen y conllevan al victimario A, podemos entender o tener un entendimiento mucho más amplio de este problema. La justificación e importancia de nuestro trabajo. Aporta evidencia psicológica sobre cuáles son los factores individuales en agresores sexuales. En segundo lugar, contribuye evidentemente a mejorar la prevención, la evaluación y el tratamiento en ámbitos forenses. Y además genera conocimiento contextualizado para abordar un fenómeno complejo como el que ya habíamos mencionado anteriormente. Adelante. Bien. Antecedentes que tenemos y que tomamos en cuenta para la realización de este estudio. En cuanto a las características de víctimas y agresores, tenemos estudios muy importantes como el de Warning en el 2001, Pérez en el 2010, Rodríguez en el 2012 y Tucker en el 2019, que arrojan hallazgos importantes, muy significativos, como que, por ejemplo, en su mayoría, las víctimas son de sexo femenino, son niñas, generalmente entre un 76 y 90%, y son víctimas, en este caso, de abuso en entornos cercanos. Por lo general, supera el 90% de los casos. ¿Okay? Los perpetradores principalmente son de sexo masculino, oscilando en un promedio entre 93 y 97% de los casos. Y los factores de riesgo más preponderantes fueron la violencia doméstica, alcoholismo y pobreza, el nivel socioeconómico depauperado. Estos países en los que se llevaron a cabo estos estudios fueron Paraguay, donde el 44% de los perpetradores eran conocidos de las víctimas y el 31% eran convivientes.
En Cuba, donde el 90% era el agresor cercano y abuso crónico, eran todas estas víctimas habían sido sometidas a abuso crónico. Y en Turquía, el 50% de los casos fueron padres. Y la denuncia tardía se produjo en un 90% de los casos, ¿no? Los perfiles psicológicos y neuropsicológicos, también según estudios de Warring, Wilson, Wegner, Arias y Carvalho en 2019, arrojan los siguientes resultados. Arrojan tres tipos principales. Subtipos antisocial impulsivo, que es de alto riesgo, el inusual o aislado, que es de muy alto riesgo, y el sobrecontrolado y confiado, que es de bajo riesgo para perpetrar este tipo de conductas, ¿no? Llevarlas a cabo. Tenemos la predominancia o un neuroticismo importante en este tipo de personas. Baja apertura, son personas muy rígidas, poco flexibles y baja meticulosidad. La cognición, aproximadamente un 70% con alteraciones ejecutivas, según un estudio de Arias llevado a cabo en Colombia. El 70% tiene ciertas alteraciones ejecutivas. Distorsiones cognitivas que justifican la agresión, de alguna manera son las que llevan a la ejecución de la agresión y aumentan la recurrencia, esto según Wegner. El narcisismo patológico es un predictor muy fuerte según Wilson, que es uno de los autores que habíamos mencionado anteriormente. Reincidencia, patrones delictivos y conclusiones. Tenemos entonces que Warren en el 2001 y Babczynski en el 2022 nos muestran este tipo de patrones del delito. Sobre todo en este caso Babczynski, que nos produce que tres patrones principales, ¿no? El estable, el patrón de desescalada y el de escalada. En el de estable es mucho más predominante la reincidencia de este tipo de conductas. En la desescalada está asociada a delincuencia general, no solamente a la conducta de ser victimario de abuso sexual, sino también que hay otro tipo de delitos asociados a. Y en la escalada, en el patrón de escalada, hay mayor reincidencia y mayor violencia también. El nivel de violencia es mucho mayor. Las conclusiones de estos trabajos fueron que, en este caso, el abuso sexual es multifactorial. Hay una gran cantidad de factores que influyen o para llevar a cabo este tipo de conductas. Las intervenciones deben adaptarse al perfil del agresor. Cada uno debe individualizarse de alguna manera para poder atacar el problema, ¿no? Y el riesgo elevado es muy elevado en casos de impulsividad, narcisismo patológico y consumo. El marco teórico, la conceptualización del abuso sexual, esto ya de alguna manera lo conocemos, interacción sexual no consentida, no consensuada, con intrusión física real o potencial. Incluye desde tocamientos no deseados hasta violencia sexual. Puede presentarse en relaciones aparentemente consentidas si existe desequilibrio emocional o jerárquico. Es un acto de naturaleza patológica con relevancia clínica y forense. Hay ausencia de empatía, manipulación, desinhibición y falta de remordimiento, muy característico en este tipo de perpetradores, ¿no? De víctimas. Interacción entre psicopatía y sadismo sexual. Existe una comorbilidad, por decirlo de alguna manera, la coexistencia de estos dos factores, facilitando conductas predatorias. Hay alteraciones en cuanto a la identidad, en cuanto a la percepción del yo, control de impulsos y funcionalidad relacional. Presencia de posibles rasgos narcisistas patológicos o vulnerables. En cuanto al marco legal y la relevancia forense de nuestro estudio, tenemos que las leyes venezolanas, por supuesto, promueven un marco legal que de alguna manera garantice una vida libre de violencia y prevención de abuso sexual. Se definen, por supuesto, en el marco legal de nuestro país, las responsabilidades institucionales y la protección integral de víctimas están bien delimitadas, bien definidas. En el caso del CICPC, pues realiza peritajes clave para evaluar peligrosidad y rasgos del agresor, sobre todo una vez que estas leyes fueron mucho más delimitadas, ¿no? Una vez que se hizo mucho más hincapié en ellas. Pero, sin embargo, sigue habiendo déficits en la caracterización sistemática del perpetrador. El objetivo general de nuestro estudio es analizar los rasgos de personalidad de los victimarios de abuso sexual atendidos en la Dirección de Evaluación y Diagnóstico Mental Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el periodo comprendido entre mayo a octubre del año 2009. Como objetivos específicos, en primer lugar, tenemos caracterizar el perfil sociodemográfico de los victimarios de abuso sexual a partir de la información contenida en las historias psiquiátricas forenses. En segundo lugar, identificar el tipo de delito contra la moral y las buenas costumbres cometidos por los victimarios evaluados. Establecer el tipo de vínculo existente entre los victimarios y sus respectivas víctimas.
determinar la existencia de antecedentes personales de abuso sexual en los victimarios evaluados y analizar los rasgos de personalidad de los victimarios de abuso sexual mediante el cuestionario psicodiagnóstico de Rorschach y establecer posibles patrones comunes entre estos. Aspectos éticos de este estudio: en primer lugar, por supuesto, el respeto a la dignidad y a los derechos de los participantes. Eso fue importantísimo, se garantizaba la confidencialidad, la privacidad y sobre todo el sesgo de no juzgar de manera premeditada. La confidencialidad y protección de datos, revisión y aprobación por un comité de ética y justicia, sobre todo, no maleficencia y protección de personas vulnerables. En cuanto a los métodos, un tipo de estudio principalmente descriptivo, prospectivo, observacional y de corte transversal. La población y muestra: el estudio analizó 17 adultos imputados por delitos sexuales contra la familia y contra la familia remitidos al CICPC para evaluación psiquiátrica entre mayo y octubre de 2009 usando muestra intencional no probabilística. Los criterios de selección y exclusión fueron: para la inclusión, individuos imputados por delitos de abuso sexual, personas cuyo rango de edad estuviera entre los 18 y 60 años, la disponibilidad para acudir a entrevistas y evaluaciones, y como criterios de exclusión, que hubiese el caso de psicosis activa, discapacidad intelectual moderada o grave, consumo significativo de sustancias o enfermedades neurológicas que alteren la conducta o el juicio. Autorización y preparación: se obtuvo autorización del CICPC para que el equipo investigador participara en el proceso forense. El permiso incluyó la observación y participación en la historia psiquiátrica forense, la aplicación del test psicodiagnóstico de Rorschach e integrar a los psicólogos que colaboraron con nosotros en el estudio y en la administración de este test. El desarrollo del protocolo: con la aprobación, el equipo asistió a las evaluaciones de los sujetos citados por órganos judiciales. Primero se observó y se participó en la entrevista psiquiátrica para recolectar la historia clínica forense. Luego los psicólogos aplicaron el Rorschach para profundizar en la personalidad y complementar la información diagnóstica. Tratamiento estadístico adecuado: se calcularon medias y desviación estándar de las variables cuantitativas. En el caso de las variables nominales, se calcularon con frecuencias y porcentajes. Los resultados se dispusieron en tablas de una entrada y tablas de contingencia. Los datos fueron analizados con la versión 2024.09.1. Buen día a todos. Ya una vez obtenido toda la información, recabada la información, tenemos acá los resultados. Tenemos que entre las características sociodemográficas de los victimarios, las edades comprendidas más frecuentes fue entre 18 y 30 años en un 41.2%. Fueron masculinos en un 94.1%. Estado civil soltero un 64.7%, y el nivel de instrucción fue secundaria incompleta en un 29.4%, pero encontramos también un 11.8% que estaban estudiando en la universidad, y también igual un 11.8% donde ya habían terminado la universidad. El estrato sociodemográfico socioeconómico de Grafar 4 en un 88.2%. En cuanto al tipo de delito, tenemos que la violación fue en un 58.8%, el acto más cometido, y en un 35.5% fueron los actos lascivos. En cuanto a la edad de la víctima, tenemos que niñas y niños fueron un 58.8% y los vínculos en un 82.3%. El victimario conocía a su víctima. Y de ellos tenemos que más que todos los vínculos familiares fueron por consanguinidad y por afinidad, hijos en un 23.5% y primos en un 23.5%, al igual también que encontramos vecinas o vecinos en un 29.4%. Aquí lo llamativo fue que todos los 17 evaluados presentaron abuso durante la infancia o la niñez, abuso sexual. Acá vamos a ver todo lo que fue las respuestas del psicodiagnóstico de Rorschach, recordando que esta es una prueba de tipo proyectiva que fue realizada por nuestros compañeros de investigación, los psicólogos clínicos. Y se va a dar, bien, si bien es cierto que no somos especialistas en Rorschach, pero vamos a dar una información desde el punto de vista psiquiátrico.
Tenemos entonces que en cuanto a estas respuestas, el Rorschach tiene una serie de respuestas que son las respuestas adicionales, respuestas determinantes y respuestas de contenido. Eso nos va a dar una visión integral de la personalidad, proceso cognitivo y funcionamiento emocional. Tenemos entonces que en cuanto a las respuestas adicionales son bajas en un 64.7%, respuestas determinantes tanto bajas y medias en un 23.5% y respuestas de contenido en un 29.4%. ¿Qué quiere decir esto? Aquí encontramos que hubo poca flexibilidad cognitiva, que tiene un pensamiento concreto y poca capacidad para integrar las emociones, al igual que también dificultad para evaluar la realidad social y moral. En la que sigue, nos llamó mucho la atención, tanto los investigadores como a nosotros también, tanto a los psicólogos como a los psiquiatras, nos llamó mucho la atención que normalmente, o es de forma común que se observa en las 10 láminas de Rorschach, se observan comúnmente lo que son las mariposas y los murciélagos, o cualquier otro animal, pero no específicamente animales en peligro de extinción, porque fue muy amplia. Tenemos entonces que entre los animales en peligro de extinción fueron elefantes, alces, langostas. Fíjense que langosta 12, elefante 13, alce fueron 15 vieron estos animales. Esto lo que quiere hablar, lo que identifica acá es de tipo de ansiedad, de aniquilación, de la vulnerabilidad o del peligro mismo. En cuanto al tiempo de respuesta, tenemos que el tiempo de respuesta va a medir la velocidad del proceso cognitivo, posibles conflictos interpersonales y la capacidad de atención del individuo. Aquí tenemos que el tiempo de reacción al gris fue un 18.4 y el tiempo de reacción al color fue un 22.3%. Segundo. Tenemos entonces que la dificultad aquí va a ser que encontramos que había una dificultad para procesar estímulos emocionales o sociales. Con la siguiente, que tenemos el índice de tipo aperceptivo e índice de aspiraciones, tenemos que el aperceptivo es la relación intelectual del individuo con su entorno. Encontramos aquí que el tipo aperceptivo fue un 47.1%, una proporción aperceptiva adecuada, y tenemos que un 41.2% dieron respuestas globales. En cuanto a esto en específico, la interpretación que se dio fue que hay una comprensión global de la realidad. En cuanto al índice de aspiraciones, el índice de aspiraciones denota o evalúa la relación entre el esfuerzo y los recursos intelectuales que tiene el individuo para alcanzar metas. Aquí encontramos que hay una preponderancia absoluta de globales en un 35.3% y una preponderancia no significativa en un 29.4%. ¿Qué se interpretó en ese momento? Se interpretó que hay aspiraciones que son globales, grandiosas, con una desconexión entre el deseo y la realidad y una falta de introspección y empatía. Acá, en los resultados de las determinantes forma y calidad formal de la respuesta, tenemos que acá esta lámina estudia esta parte en específico que es el juicio de realidad y funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, esta porcentaje es el porcentaje de respuesta de forma pura. Allí tenemos que hay un 52.9% fue aumentado, un esperable en un 41.2%. Acá tenemos también el siguiente, que es el porcentaje de forma externo, con un 41.2% aumentado y un esperable en un 52.9%. Y tenemos también el porcentaje de calidad formal en un 82.4%, que estuvo aumentado. Y tenemos que el último, que es el porcentaje de calidad de formas y respuestas populares en un 70.6%. ¿Cuál es la interpretación de esto que estamos viendo? Fue un pensamiento rígido, una pobreza en el examen de realidad por disfunción de la percepción de sí mismo y del otro. En cuanto a los índices espaciales, tenemos los índices espaciales, la capacidad que tiene de organizar. Tiene también impulsividad, que se puede estudiar allí, conflictos internos, procesamiento de la información y también la capacidad de interacción social y personal.
acá vemos que hubo una serie de contenidos que son los contenidos siniestros, contenidos perturbadores, índices de integración, índice de respuestas originales y índice de contenidos humanos. Lo llamativo acá, por ejemplo, tenemos que fue ausente el índice de respuestas originales y el índice de contenidos humanos un 64.7%. Eso indica que estos individuos no podían ver al otro. No lo veían en cuanto a recordando que esto es proyectivo, proyección de su mundo interior hacia el mundo exterior. Entonces, ¿qué interpretación tenemos? Que hubo un resultado heterogéneo con dificultades en el manejo de las emociones y posibles distorsiones en la percepción social. Acá, en cuanto a los determinantes esperables, tenemos que los determinantes esperables son la forma, el movimiento, el color y la textura. El movimiento, tenemos movimiento humano y movimiento animal. El individuo va a ver, disculpen, tanto movimiento humano como movimiento animal. El movimiento humano indica esa poder interacción que hay entre seres, entre uno y otro, poder ver al otro, y el movimiento humano habla más que todo de impulsividad. Tenemos, por ejemplo, que el movimiento humano fue esperable en un 35.3% y que estuvo sin respuesta igual en un 35.3%. También vemos que el movimiento animal estuvo disminuido en un 23.5%, pero estuvo aumentado en un 35.3% y no hubo respuesta en un 29.4%. En cuanto al color cromático, tenemos ausencia del color, no pudieron ver color, a pesar de que las láminas hay algunas que tienen colores, no pudieron ver color en un 58.8% y tenemos también que hay un color puro disminuido, un 23.5%. Y tenemos en cuanto a las texturas es que se puede ver incluso en el test de Rorschach que si el ojo humano puede decir esto está liso, está áspero, está rugoso, y en esa textura vieron 47.1 había ausencia total de textura y una presencia de textura de un 35.3%. Este tipo de textura, más que todo, fueron intelectuales en un 70.6% y frías en un 17.6% y cálidas en un 11.8%. Entonces, ¿qué es lo que allí denota? Ahí se denota que hay una estructura de personalidad que está rígida, defensiva, frialdad afectiva, una falta de empatía y pobre control de los impulsos. En cuanto a los fenómenos especiales, que es esta otra que le estamos trayendo acá, fueron muy importantes estos fenómenos especiales porque se vieron en una cantidad importante cuando no se ve en estudios anteriores. Estos fenómenos especiales son respuestas atípicas que por su naturaleza indican posibles fallas en el pensamiento. También indican que hay problemas en el manejo de la realidad o rasgos de personalidad que sean particulares, como los que vamos a ver acá. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos especiales? Se vieron de todo: perseveración, contaminación, confabulación, y una de las cosas de los más importantes fue que un 52.9% de estos sujetos presentaron complejo oral y perseveraciones, un 47.1% presentaron combinaciones confabulatorias, contaminación atenuada, respuestas tipo O, que son respuestas originales, contenidos siniestros, que los contenidos siniestros llaman mucho la atención porque los contenidos siniestros son, por ejemplo, sangre, explosiones, amputaciones. Entonces, fue interesante lo que se encontró con respecto a esto. Y la interpretación es que evidentemente encontramos un funcionamiento psicológico que está afectado de manera importante, lo que les impide procesar las emociones, empatizar o interactuar socialmente de manera adaptativa, centrándose en sus propias necesidades o conflictos. En cuanto a, ya después tenido estos resultados, nos vamos entonces a la discusión de lo que encontraron los anteriores y lo que nosotros hemos encontrado. Tenemos que hay una predominancia de agresores masculinos adultos, tal cual como lo consiguieron los otros investigadores que hicimos el estudio. También está una mayor victimización de niños y adolescentes y también hay una presencia de relación cercana con el víctima y el victimario. Tenemos que, en cuanto a esa relación cercana, nuestro estudio encontró un 82.3% se conocían y que eso
es diferente con respecto al estudio de Turkin, que tiene que él fue, había un 50% eran padres biológicos. En el estudio nuestro es un 17.6%. En cuanto a las características de la agresión, también vimos que hay frecuencia de violación y actos lascivos, al igual que que coincide con los patrones descritos por Rodríguez González y Coctur, y también hay una continuidad de abuso en el entorno de confianza. También encontramos que hay igual antecedentes universales en el caso nuestro de victimización previa y que fue distinto con ellos porque ellos fueron menos, pero nosotros sí fue el 100%. En cuanto a los hallazgos clínicos y psicodiagnósticos, podemos decir que hubo déficit afectivo y cognitivos. Por ejemplo, los déficits afectivos tenemos que hay una baja empatía, escasez de resonancia emocional, una expresión afectiva limitada. En cuanto a los déficits cognitivos y perceptuales, tenemos que hay un procesamiento del pensamiento es rígido, el pensamiento es concreto, y hay una falta de integración perceptual. En cuanto a la impulsividad y la baja regulación emocional, tenemos que hay dificultad para frenar los impulsos, hay un deterioro de las funciones ejecutivas internas. Y en cuanto a los patrones relacionales patológicos, vimos que hay un vínculo de poder y de control, falta de conexión emocional. En cuanto a estos antecedentes personales de abuso que hemos hablado anteriormente, que es lo que hemos encontrado, se puede entonces decir que se puede reforzar patrones de trauma internalizado. En cuanto a las divergencias y particularidades, en las divergencias y particularidades encontramos que hay una escasa participación femenina que es totalmente diferente con MacLeod. Aquí vamos a decir que este estudio, MacLeod utilizó 66,000 participantes, un poquito más. Y este estudio fue hecho en los Estados Unidos en el 2010 y se encontró que era 20.9%. En el estudio nuestro, hay lo que se encontró, la participante era una sola mujer y fue 5.9%, pues aquí hablamos entonces de lo que tiene que ver con el tamaño de la muestra. En cuanto al predominio aperceptivo, tenemos entonces que en el perceptivo global, el nuestro fue de un 47.1% y que está muy disminuido o diferente encontrado con lo que fue Arias y Carballo. En cuanto a la elevada presencia de fenómenos especiales que supera lo usualmente descrito en antecedentes, esto sugiere un perfil proyectivo mucho más complejo. Entonces, en vista de todo esto, ¿qué concluimos? Concluimos que la gran mayoría de sujetos comparten características sociodemográficas, personales y psicopatológicas. Todos fueron víctimas previamente de abuso sexual, que esto refuerza la hipótesis de la reproducción del trauma. También sumándose a un entorno social precarizado, relaciones vinculares distorsionadas y bajos niveles de instrucción. En cuanto a la prueba psicodiagnóstica de Rorschach, podemos decir que los victimarios evaluados presentan alteraciones profundas en la personalidad, falta de empatía y dificultad para gestionar las emociones. Podemos decir también que hay distorsión en su percepción moral y social, rigidez cognitiva que pudieran facilitar la repetición de conductas abusivas, y estos antecedentes personales de abuso sexual sufrido por los victimarios pudieran reforzar patrones internalizados. Estos hallazgos aportan evidencia de patrones conductuales de personalidad antisocial o perverso, con pobre empatía, una elevada propensión a la repetición del daño, ya que la sexualidad se expresa como un acto de dominación y no de encuentro. En cuanto a las recomendaciones, recomendamos continuar con este estudio con un aumento de tamaño de la muestra, también aplicar diseños comparativos con grupo control, con agresores no sexuales, por ejemplo, o con población penitenciaria en general, que va a permitir establecer diferencias más significativas en los perfiles psicológicos.
También nosotros sugerimos complementar con instrumentos estructurados como lo son, por ejemplo, la lista de verificación de psicopatía revisada o el inventario multifásico de personalidad de Minnesota. También sería de una gran ganancia para la continuidad el incluir entrevistas de tipo cualitativa que pudieran enriquecer la comprensión del contexto psicológico de los agresores. Antes de irnos, esto es todo lo que nosotros pudimos encontrar y estas son las recomendaciones. Pero antes de irnos, queremos darle las gracias, de verdad, muchísimas gracias, a la Dirección de Estudios de Posgrado de la UCB. Gracias también a la doctora Nelisa de Paul, gracias a la doctora Nancy Salazar y la doctora Petra Aponte, el asesor metodológico Douglas Angulo y al asesor de teleclínica, el ingeniero Luis Jacinto Fernández, que es el que ha hecho todo posible que yo me pueda comunicar desde Medellín con todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Si tienen